En la vida a veces nos ocurre que personas en las que hemos confiado nos dejan tirados, que planes en los que hemos metido mucha ilusión fracasan. A veces ocurre que nuestra vida colapsa, se rompe. Sentimos que nuestra vida es un fracaso y eso genera un gran sufrimiento. La literatura recoge esta realidad mediante diversos símbolos. Recordemos el desierto del Principito o la selva oscura del Dante. En definitiva, circunstancias en las que carecemos de orientación. No sabemos qué ha ocurrido, cómo hemos llegado ahí y, sobre todo, lo más importante, no sabemos cómo salir de ahí. Uno de los símbolos más poderosos es el del náufrago. Las novelas de náufrago no solo son relatos más o menos fantásticos, sino que son el reflejo de algo estructuralmente humano, la posibilidad y la realidad del fracaso, del colapso existencial. Que naufragar, que fracasar es algo esencialmente humano, es una realidad que se recoge ahí en la literatura. Pero también es esencialmente humano la inteligencia, es decir, entender qué ha pasado y buscar caminos, decidir por dónde seguir con nuestra vida. Y no todos los caminos son igualmente válidos. Algunos naufragios acaban ahí, en el hundimiento, en la derrota existencial. Otros son comienzo de algo nuevo, semilla del futuro. Esto es algo esencialmente humano. Sin embargo, la modernidad tiene sus modalidades, sus peculiaridades. El hombre moderno se siente perdido de entrada, arrojado en la existencia, y cuando se toma conciencia de ello, ¿qué actitudes se adoptan? ¿Qué actitudes se han adoptado de hecho? Vamos a mencionar 3 actitudes posibles ante el naufragio, 3 posibles respuestas cuando uno se rompe. En primer lugar, negarlo. La primera posibilidad consiste en negarla, curiosamente. Es decir, considerar que ese colapso, ese hundimiento existencial es algo accidental. Ha ocurrido, pero podría no haber ocurrido. Es decir, podríamos construir un estilo de vida en la cual no hubiese esos colapsos, en la cual podríamos navegar sin riesgo de naufragar. Así lo plantea Houellebecq en La posibilidad de una isla, una novela que describe un mundo sin dolor, sin riesgo, donde nadie envejece, nadie sufre, nadie naufraga, pero tampoco nadie se vincula. Y por eso, precisamente porque no hay vínculo, no hay decepción. No se sufre porque no se ama. No hay decepción porque no hay esperanza. Dicho de otra manera, Houellebecq suprime lo específicamente humano y así no se naufraga. Es como si en una competición deportiva suprimiésemos los resultados. Nadie pierde. Es como si un sistema educativo, para evitar la ansiedad de los estudiantes, suprimiese los exámenes. Nadie sufre. Pero entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda de la enseñanza? ¿Qué queda de la competición? ¿Qué queda de la vida? Un simulacro. No es que el sufrimiento de la vida, el naufragio, la posibilidad de perder la competición, la posibilidad de ser suspendido en un examen, no es que ese sufrimiento tenga valor en sí, pero es que ese sufrimiento le otorga realidad a lo que estamos haciendo. Sin ese sufrimiento, lo que estamos haciendo carece de valor. No hay vida humana, no hay enseñanza, no hay competición. Todo es falso. En la novela, uno de los protagonistas, un clon humanoide siglos después de nuestra era, recorre en soledad las tierras vacías del sureste español, por Almería y Murcia. No tiene ningún problema, ningún sufrimiento, ningún riesgo, no puede naufragar. Pero siente una nostalgia de no sabe qué. Quizá añora algo que no conoce. Las consecuencias de la libertad, el encuentro amoroso o el rechazo. Transita por un mundo seguro, estable, estéril, no humano.
Como no es humano, ni siquiera es un náufrago. Ojalá fuese un náufrago y hubiese una isla que lo pudiera acoger. Esa es la cuestión, la posibilidad de una isla. Ojalá perder, ojalá suspender, ojalá naufragar, porque entonces estaríamos vivos, seríamos humanos. Suprimir el fracaso es suprimir lo humano. La vida es un viaje y un viaje por mar. Esto lo expuso Homero al hablar de Odiseo. ¿Por qué por el mar? Porque en el mar no hay caminos hechos, no hay caminos trazados. Hay que construirlos con inteligencia y libertad, con el riesgo de equivocarse, con el riesgo de naufragar. Eso es lo humano. Suprimir el riesgo es suprimir también lo humano. Houellebecq no es el único que hace un enfoque similar. Recordemos Un mundo feliz de Huxley. Ahí también todo está seguro, todo está controlado, no hay posibilidad de riesgo, no hay deseos insatisfechos. Y también, como en el caso de Houellebecq, se recurre al artificio científico. Es la ciencia la que hace posible todo eso. En ese mundo, en el mundo feliz de Huxley, aparece alguien que viene de fuera, alguien que por tanto tiene capacidad de analizar ese mundo, esa sociedad, esa vida, y que no está civilizado. Es decir, no responde a los patrones de esa sociedad. No responde a los patrones de una sociedad configurada de esa manera. Es, por tanto, un salvaje. El salvaje de Huxley es un salvaje que lee a Shakespeare y que, por tanto, no entiende una vida sin tragedia, sin riesgo, sin fracaso y sin éxito, porque todo eso es humano. El salvaje aparece en ese mundo precisamente como el que es consciente de lo que significa ser hombre y por tanto es el último hombre. Evitar el naufragio, evitar el colapso, evitar el sufrimiento puede parecer inteligente, puede parecer sabio, pero es imposible y no es humano. Necesariamente naufragamos. Eso es humano. Tan humano como decidir inteligentemente cómo integrar el fracaso, cómo integrar el naufragio en el camino de nuestra propia vida, de manera que salgamos potenciados, enriquecidos. Algunos no saben hacerlo y el naufragio se los traga. Vamos a verlo. El naufragio es real, el dolor es real, el fracaso es real. Y no entender a qué viene eso, por qué tenemos que sufrir, es ver lo que nos pasa como algo absurdo, ver nuestra vida como algo absurdo. Camus lo llama el absurdo, una vida sin sentido. Vivimos pero no sabemos por qué, vivimos pero no sabemos para qué. En su obra El mito de Sísifo sostiene que este es el único problema filosófico verdaderamente serio, verdaderamente importante. El suicidio. Es decir, saber si la vida vale la pena ser vivida o no. La vida supone naufragio, supone sufrimiento, supone... ¿Vale la pena soportar todo esto? O cuanto antes salgamos de este espectáculo estúpido, mejor. Ese es el tema. Todo lo demás es secundario. Sísifo, al que se refiere Camus, es un personaje de la mitología griega condenado a hacer rodar una piedra hasta lo alto de un monte y cuando llega, la piedra vuelve a caer y él tiene que volver a subirla y así eternamente. La vida sería eso. Si no entendemos el esfuerzo de subir la roca, ¿por qué hacer? ¿Por qué vivir? ¿Por qué no salir ya? ¿Tiene sentido levantarse y seguir caminando si sabemos que volveremos a caer? ¿Tiene sentido ilusionarse si sabemos que nos pueden defraudar? ¿Tiene sentido proyectar si sabemos que pueden fracasar? ¿Tiene sentido vivir si sabemos que al final moriremos? Heidegger va más lejos que Camus. Lo propio del hombre es in der Welt sein, estar en medio del mundo, encontrarse en la existencia de pronto, darse cuenta de que está vivo sin haber tenido arte ni parte, encontrarse en una isla sin saber cómo se ha llegado aquí. La única certeza es de tipo temporal, sabemos que esto acabará con la muerte,
La estructura existencial del hombre es ser para la muerte. Más que empujarnos, el tiempo nos devora poco a poco. Y la autenticidad, la vida auténtica, consiste en mirar lúcidamente esta realidad. No hay más. En definitiva, hay un modo de enfrentarse al naufragio que es aceptarlo, es decir, darse cuenta de que la realidad de la vida incluye sufrimiento, desengaño y al final muerte. Mirar eso con lucidez, sin falsas expectativas, sin esperanzas que no serán cumplidas, e instalarse ahí. Esto es lúcido, es razonable, pero es absurdo. Es una vida absurda aceptada. No sabemos si vale la pena vivir así. Señalo de pasada, Platón se plantea algo que parece lo mismo. Dice, ¿cómo tenemos que vivir de manera que nuestra vida merezca la pena? No es lo mismo. Platón sabe que la vida merece la pena, pero hay que averiguar cómo, hay que averiguar el camino. Camus y Heidegger no saben si merece la pena. Es muy distinto. Y hay una tercera manera de enfocar esta cuestión. Aparece en los náufragos clásicos. Simplemente toman como punto de partida la realidad. Han naufragado, han fracasado, han sufrido decepciones. Eso es lo que ocurre. Y a partir de ahí tenemos que seguir. Son novelas de aventuras, pero no son relatos de evasión. Son manuales de instrucción sobre cómo hay que construir y reconstruir la vida después del naufragio. No son el Señor de las Moscas, ahí también hay una isla, un accidente, etc. Pero se trata de cómo construir la sociedad a partir de la situación en la que nos encontramos. En las novelas de náufragos se trata de cómo construir la propia vida a partir del fracaso, no cómo construir la sociedad. Ese es otro asunto. El prototipo de náufrago es Robinson. Vamos a ver 3 Robinsones. Defoe escribe el primero, Robinson Crusoe, en 1719. Defoe, de formación pietista, escribe esta novela con una intención explícita de contribuir a la formación cristiana y a la prosperidad económica. Ahí el naufragio no es un simple accidente, es consecuencia de la vida desordenada que Robinson lleva, desordenada económicamente y moralmente. En definitiva, el naufragio es un castigo. En Robinson Crusoe encontramos una conexión entre mal comportamiento y castigo. Y el naufragio es tanto un castigo como un instrumento de la providencia para conseguir mejorar al hombre y hacerlo madurar, crecer, prosperar espiritual y materialmente. Efectivamente, en la isla Robinson entra en contacto con la realidad. Trabaja, se organiza, mide el tiempo, lee la Biblia. En ese sentido, resulta llamativa la lectura que hace Rousseau sobre Robinson Crusoe. En su novela El Emilio sostiene que Robinson Crusoe es el único libro que necesita un alumno para formarse. ¿Por qué? Porque ahí se muestra que el hombre se basta a sí mismo, solo necesita estar en contacto con las cosas y no con las palabras, con las ideas, con la tradición, para madurar. En el caso de Rousseau, el doble objetivo que se había propuesto Defoe se cumple a medias, ya que solo entiende la prosperidad material, ignorando totalmente, de acuerdo con las ideas rousseauianas, la referencia trascendente, la formación espiritual, etc. Julio Verne, en Escuela de Robinsones, hace un planteamiento copiado sobre la falsilla de Robinson Crusoe, pero con matices interesantes. Empezando por el título, Escuela. Aquí nos enfrentamos a un proyecto formativo. Hay una estrategia. Godfrey, el protagonista, es un joven frívolo, con ansias de aventura, de viajar. Pero mientras que Defoe critica ese tipo de deseos, Verne lo alaba. Anima a los jóvenes a viajar, a ver mundo, a recibir experiencias, a formarse de esa manera, de un modo alegre. La obra de Verne está llena de matices de este estilo que son muy interesantes y golpes continuos de humor. Hace que Godfrey viaje en el barco Dream, sueño, para señalar precisamente que esos deseos de
viaje, de aventura, de conocer, de ver mundo, de conocer cosas nuevas, forman parte del proceso formativo de la persona, es decir, del camino hacia la madurez. Ese proceso, como corresponde a una escuela, no se deja al azar, sino que a Godfrey le acompaña un profesor, un tutor, sin olvidar nunca el contrapunto cómico. En ese sentido, cuando encuentran al salvaje, no intentan evangelizarlo, sino que el tutor intenta enseñarle el idioma. Como no lo consigue, decide entonces enseñarle pasos de baile. En Verne todo tiene un sentido más ligero, menos trascendente, más humano, más cómico. Y al mismo tiempo, mientras que Robinson Crusoe habita la isla, Godfrey siente la necesidad de bautizarla y le da un nombre afectuoso. Verne convierte el mundo en algo habitable, amable, en un hogar. Y entonces el mundo, con sus riesgos, deja de ser una amenaza. En Verne no hay el rigorismo pietista, ni hay correlaciones mecánicas entre mal comportamiento y castigo. Hay un enfoque muy interesante: aprovechar las oportunidades, el naufragio, para formarse, crecer, consolidarse en comunidad. Y en ese sentido, el lema del Dreams, del barco, confide, recte agens, confía obrando rectamente, es un colofón adecuado para el planteamiento de Verne. El tercer Robinson es suizo, o para ser más precisos, es una familia suiza. Son los Robinsones suizos. Ahí el protagonista, quien naufraga, no es un individuo, no es una persona, ni un colectivo técnico, sino que es una unidad viviente, afectivamente unida, una familia. Ahí vemos que el hombre no naufraga ni se salva solo, se forma en compañía, se rehace en comunidad. En todos estos relatos, la isla no destruye, revela. No es el fin del mundo, es el comienzo de uno nuevo. Y en todas ellas, lo que parecía una novela de aventuras es un manual de supervivencia. Nadie sale indemne de la vida. Todos sufrimos fracasos, decepciones, problemas. Todos naufragamos. Esa es la condición humana. Perder pie, perder algo, perderse. El naufragio es inevitable. Es necesario. Pero la respuesta es libre. Hay quien mira hacia otro lado, pensando en mundos en los que no habría ocurrido lo que ha ocurrido. Hay quien se deja hundir por el peso del fracaso real. Y hay quien desde ese fondo, cuando toca fondo, cuando naufraga, se alza, se levanta, empieza a caminar y se reconstruye. No elegimos hundirnos, no elegimos naufragar, pero sí elegimos lo que hacemos después. Porque al final el ser humano es el único que, aunque todo se haya roto, puede empezar de nuevo. Gracias por pasar por Tinta y Caos. Si te interesa este enfoque, acuérdate de suscribirte y recomiéndanos a tus amigos. Nos vemos en otras historias.